Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. El día de hoy surgió una de esas noticias bomba que explican bastante bien el curso que está tomando la tercera trilogía de Star Wars tras la venta que hizo el creador de la saga, George Lucas, a Disney. Y esto porque en el pasado ya habíamos conocido lo que pretendía hacer George Lucas originalmente en esta nueva trilogía, algo que ha sido explorado en diversas entrevistas y muchos concepts artísticos, tanto del episodio 7 como del 8, ya que incluso algunas imágenes del arte de estas películas originalmente fueron autorizadas por él. Sin embargo, mucha de esa visión de Lucas nunca llegó a las pantallas de cine. Y no solo eso, el día de hoy el propio Mark Hamill, en una entrevista con IGN que les dejaré en la descripción del video, él reveló grandes detalles sobre cómo George Lucas quería que culminara la historia del episodio 9, algo que cerraría perfectamente bien la saga de los Skywalkers y que tendría mucho que ver con los hermanos Luke y Leia. Y en esta entrevista, Mark Hamill hizo un profundo énfasis con las diferencias y el enfoque que tendría el personaje de Luke Skywalker, ya que tanto J.J. Abrams como Rian Johnson cambiaron de forma brusca lo que pretendía hacer George Lucas antes de vender Star Wars, a lo cual el propio Mark explica lo siguiente: sé que George no mataba a Luke hasta el final del episodio 9, esto después de entrenar a Leia, que es otro de los hilos que nunca se jugó en los últimos Jedi. Y boom, debo decirles que oírlo de la propia voz de Hamill por primera vez en mucho tiempo es sumamente revelador, Masters, ya que este asunto tiene múltiples aristas que deben tomarse en cuenta sobre cómo y por qué fue cambiada la historia que originalmente pensó el creador George Lucas. De hecho, esta es la primera vez que escuchamos de una fuente confiable que Lucas pretendía terminar la saga de los Skywalkers justamente con la muerte de Luke Skywalker en el episodio 9. Esto mientras al mismo tiempo su hermana Leia se había convertido ya en una Jedi totalmente formada. Y de hecho esto tiene muchas similitudes con el antiguo universo expandido, donde Leia Organa también se había convertido en una Jedi al igual que su hermano, y uno de los tres hijos de Leia, es decir, Jacen Solo del universo de Legends, se había pasado al lado oscuro de la fuerza, algo bastante similar a lo que estamos viendo en este nuevo canon con Ben Solo. Y esta es la primera vez que escuchamos que Lucas intentó terminar la saga Skywalker con la muerte de Luke, pero desgraciadamente este nuevo canon con el episodio 8, Los Últimos Jedi, nos sorprendió a todos mostrándonos el final del maestro Skywalker mucho antes de lo que nos imaginábamos, ya que sí, todos pensábamos que esto sucedería hasta el episodio 9, y desgraciadamente resultó ser mucho antes de lo que también había sido planeado por George Lucas. Pero no solo eso, sino que también Leia, de una forma un tanto controvertida, mostró su verdadera habilidad con la fuerza con el fin de sobrevivir al vacío del espacio exterior. Pero a pesar de estas decisiones del episodio 8, hay algo bastante claro: Lucas tenía un plan distinto para esta trilogía. Y esto lo sabemos porque gracias a los libros del arte del episodio 7 y del episodio 8, podemos ver que el propio Lucas había probado los diseños de Duke Shank de un antiguo templo Jedi en forma de campana donde el maestro Skywalker estaba recluido. Es más, en un video anterior ya habíamos visto que George había considerado tener dos protagonistas adolescentes y que estos como objetivo inicial tendrían que encontrar al maestro Skywalker desde el episodio 7. Sin embargo, al encontrar a Luke en esa misma película, esto no le daba cabida al personaje del anciano Han Solo, que sirvió como una figura paterna de Rey en el episodio 7, sino que ese rol sería asumido por Luke desde un inicio de la nueva saga. Así que esto era una de las cosas que no le gustaba para nada a Disney. Y a pesar de todo, la misma fuente de la entrevista con Hamill nos señala que el propio George Lucas tuvo diferentes y variados planes para la nueva trilogía, esto mucho antes de que Disney comprara los derechos de Star Wars y construyera este nuevo canon. Pero aquí es donde se pone mucho más interesante la cosa, ya que desde mucho tiempo antes, incluso tiempo atrás de que Lucas hubiera escrito El Regreso del Jedi, el propio Mark Hamill revelaría que había bosquejos para los episodios 7, 8 y 9 de 12 páginas cada uno. Así que desde hace décadas los planes para esta última trilogía se habían gestado justamente por George Lucas, aunque claro, muchas de las ideas de él irían evolucionando con el tiempo, especialmente tras el desastroso resultado que fueron las precuelas en comparación en sí con la trilogía original. Pero a pesar de todo esto, Lucas en el futuro reciente enriquecería sus bosquejos de la tercera trilogía, incluida la idea de que Luke tenía una hermana distanciada de él que
también se había convertido en una Jedi. De hecho, también se sabe por esta misma fuente que George Lucas, con el paso de los años, siguió insinuando sus ideas para una secuela de la trilogía original, especialmente en la última década, las cuales incluían momentos donde los personajes principales como Luke, Han y Leia tomaban un rol protagónico en la etapa tardía de sus vidas, e inclusive con ideas un tanto mucho más oscuras en torno a la situación de la galaxia, ya que tras la destrucción del orden imperial, la galaxia vivía en agonía, fracturada en cientos de mundos por separado que vivían en una tiranía total. Pero desgraciadamente, mucha de la crítica que recibieron las precuelas, que fueron escritas y dirigidas íntegramente por George Lucas, parece que también fueron parte de las razones por las cuales el cineasta decidió hacerse un lado de la saga, al menos por un tiempo, como es bastante claro en la expresión y en lo dicho por el propio George Lucas cuando por primera vez vio los resultados de la edición final del episodio 1 antes de que esta película fuera estrenada en 1999, tal y como podemos ver en el siguiente fragmento. I may have gone too far in a few places. I mean, I've thought about this quite a bit, and the tricky part is you almost can't take any of those pieces out of there now. Because each one kind of takes you to the next place, and you can't jump. Así que como podemos ver, aparentemente Lucas tenía diversos cursos de acción que habían evolucionado con el tiempo hasta lo que vimos en los concepts del episodio 7 y 8, con un Luke distanciado de su hermana y de la galaxia. Pero antes de que Disney tomara el control, con esta declaración el propio Mark Hamill está asegurando que Luke no solo tendría un simple cameo en el episodio 9, como seguramente terminará teniendo en este nuevo canon, sino que en la conceptualización final del episodio 9 de Lucas, el maestro Jedi jugaría un papel central hasta que se daría su muerte final en esta película. Por lo que todo esto apunta a que uno de los últimos planes de George Lucas para esta trilogía era que Luke Skywalker entrenaría en los caminos de la fuerza a su hermana Leia para así continuar con el legado de los Jedi a través de su propia familia, lo cual es un claro indicativo que Lucas no veía a la Orden Jedi como una orden totalmente fracasada como esta trilogía nos está mostrando, sino que a través de los dos hijos del elegido de la fuerza, esta orden sería reconvertida para pasar la antorcha a futuras generaciones, pero siempre los dos Skywalker serían una parte importante de la historia. Así que como es bastante claro, estos planes y bosquejos de Lucas serían totalmente desechados por la nueva presidenta de Lucasfilm, es decir, Kathleen Kennedy, que al tener el control de la franquicia, desecharía así la mayoría de las ideas de George Lucas y terminaría acercándose a un enfoque mucho más moderno, como fueron las ideas de J.J. Abrams y Lawrence Kasdan con el episodio 7 y claro, el de Rian Johnson en el episodio 8. Aunque, claro, esto no quitaría el hecho que prácticamente el episodio 7 no nos daría ni siquiera una gota de Luke Skywalker, y que por otra parte esta película fuera tan pero tan parecida a la Star Wars original, lo cual no era para nada lo que pretendía hacer George Lucas. Finalmente, el propio Mark Hamill en su entrevista con IGN menciona otros detalles sumamente importantes de cara a lo que pretendía hacer George Lucas, muy a diferencia a lo que está haciendo Disney hoy en día, a lo cual el actor declara lo siguiente: George tenía un arco general. Sí, él no había definido todos los detalles, pero tenía una idea general de hacia dónde iba la secuela de la trilogía. Pero esta era más como una carrera de relevos, una donde se corría y se pasaba la estafeta hacia el siguiente personaje, y así este la recogía y se iba hacia una nueva dirección. Sin embargo, el propio Mark Hamill habla de lo que sucedió con el episodio 8 y de lo que está pasando actualmente con el episodio 9. De hecho, Rian no escribió lo que sucedería en el 9. Esto lo iba a entregar originalmente Colin Trevorrow y ahora JJ. Es una cosa en sí en constante evolución, que vive y respira por cuenta propia. Y quien está a bordo juega con las figuras de acción de tamaño natural que somos todos nosotros. Es con esta última frase que el propio Mark Hamill, en su habitual forma cómica, habla sobre ese juego de egos en el que se sumergen los directores de cine. Y de hecho, sobre este tema, recientemente la actriz de Rey, es decir, Daisy Ridley, reveló que J.J. Abrams había escrito varios tratamientos para la nueva trilogía de la saga, pero casualmente el propio Rian Johnson había usado prácticamente nada de estas ideas de Abrams cuando este director escribió Los Últimos Jedi, lo cual concuerda perfecto con ese juego de egos que menciona Mark Hamill sobre los cineastas, donde de cierta manera todos quieren plasmar su idea dentro de Star Wars, por lo que a final de cuentas Mark Hamill confirma que no sabe si Abrams planea usar sus ideas originales ahora que ha regresado para dirigir el episodio
9. Y de cierta manera, Hamill no está seguro de si volverá de alguna forma para el episodio 9 en el rol de Luke Skywalker, porque textualmente dice: nadie realmente habló conmigo sobre eso. Así que a final de cuentas, el camino que tomaría Lucas será muy distinto al que estamos viendo en esta trilogía. Y al menos hasta el día de hoy, ni siquiera el propio actor de Luke Skywalker sabe si volverá a encarnar a su personaje para el episodio final de la saga. Pero ustedes, Masters, ¿qué les hubiera gustado ver en esta última trilogía? ¿Una que hubiera sido escrita y dirigida por George Lucas o el actual resultado que hemos visto con J.J. Abrams y Rian Johnson? Compártanme lo que piensan en los comentarios. Y como siempre, Masters de Star Wars, gracias por sus pulgares arriba y por participar con sus preguntas y comentarios para la sección de la pregunta del día, para así seguir llevando este canal a galaxias muy lejanas. Y recuerden, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.